Estamos de regreso esta noche en este Juego de Manos. Es miércoles, mitad de semana, por cierto, último día de septiembre. Qué rápido, ¿no? Lo dije al principio, no me pusiste atención, amigo. ¿En serio lo dijiste? Vienes como distraído, amigo. Perdón, sí, ya me di cuenta, amigo. Sí, Desde que ya se le acabó el año. olvidas los lentes, yo estoy queriendo ir a diciembre, o sea, Estamos mal, ¿verdad? es el final de septiembre. Necesitamos unas vacaciones. Pero es día de la luz. Eso sí, bendito sea Dios. ¿De cuál luz? Cuide la De la quincena, ¿cómo? Ah, Cuide la quincena. ¿a poco? Bueno, es que como tú ganas por día, pues esto Claro, de las por semana. quincenas no Yo no tengo significa. Como raya todos los días. Como Oiga, sus vámonos. acciones fluctúan todos los días. Sí, claro. Vámonos a nuestro segundo tiro al blanco. Esta noche tenemos invitado especial. Pues ya está con nosotros el profesor José Guadalupe Luna Hernández, quien es comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Profesor, bienvenido, qué gusto que nos acompañes. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. De reciente llegada, digamos, al instituto, ¿qué te encuentras? Me encuentro con una institución consolidada, con un derecho que los ciudadanos ejercen con cierta frecuencia, aunque no con la que quisiéramos, que puede dar todavía más, y en un proceso de transición por la falta aún de la armonización de nuestra legislación estatal con las disposiciones de la reforma constitucional de 2014 y la ley general de este año. Sí, perdón. Gracias, amigo. Es que él me dice, ¿él qué me dice? perdón. ¿Y yo qué hago? Sí sí existe verdaderamente, y hablo también en la participación de los ciudadanos y de las autoridades, que son las que al final del día tienen que soltar la información. Sí hay transparencia en el país, y se lo pregunto porque muchas ocasiones estamos esperanzados, sobre todo a nivel nacional, de que nos den datos, y de pronto dice el Instituto Federal, lo vamos a reservar, y lo vamos a reservar, y queda reservado, y a veces desde la propia autoridad dicen, esta información la vamos a reservar, y entonces nos vamos reservando y reservando y reservando, y pareciera también que los ciudadanos como que nos conforman, ya lo reservaron, pues dentro de 12 años a ver qué pasa. Verdaderamente está, querido amigo, Sí, pues que. ¿qué pasa, amigo? Lo hiciste con mucha indignación. Sí, o sea, ¿qué haces? ¿No? Se 12 ve muy años. real tu Ahí indignación, estuvimos tu consternación. 12 años, los segundos pisos de López Obrador. 12 años, pues en 12 años, a ver si no se caen antes, ¿no? Sí existe, sí hay un espíritu de transparencia en nuestro país. Miren, en 1983, Ignacio Burgoa requirió al secretario de Hacienda que le informara el monto de la deuda pública del país. Y la Secretaría de Hacienda, un juez de distrito y una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que cómo era posible que una persona pretendiera requerir de las instituciones una respuesta así. Al concluir el programa de ustedes, cualquier persona que nos esté viendo puede entrar a los sistemas de acceso a la información y requerirle al secretario de Hacienda el monto de la deuda pública, y el secretario de Hacienda está obligado a informar puntualmente. Efectivamente hay temas que han generado un debate y una atención de la opinión pública muy importante. El asunto de las obras públicas, de las concesiones en particular. Y hay una intención de los sujetos obligados, de las autoridades en ocasiones, a recurrir mucho a esta figura de la reserva de la información, porque hay un procedimiento administrativo de tipo preventivo, porque pudiera haber alguna investigación penal o por temas de seguridad. Hoy tenemos con mucha claridad en la ley general, y eso hace falta que se traslade a nuestra ley estatal en la armonización que se debe de realizar, disposiciones muy claras. Solamente puedes reservar la información por una condición de excepcionalidad, con supuestos muy precisos. Aún en el caso de procedimientos administrativos e incluso de averiguaciones previas, tienes que identificar la prueba del daño que pudiera causar liberar ese documento a la opinión pública. ¿Realmente el documento que te están requiriendo es importante y de él depende el resultado de la investigación preventiva o no? ¿Realmente puede afectar la investigación que se realice porque a lo mejor hay alguna sospecha, hay una investigación preventiva por responsabilidades de algún funcionario o no? Y sobre todo un aspecto que es esencial, la prueba de interés público. Esa información que se te está requiriendo tiene un interés público el que la des a conocer para que la sociedad pueda verificar quién es el contratista,
¿Por qué se decidió realizar la obra en ese lugar, en esas características? Los plazos de ejecución, los precios unitarios, etcétera. Si es de mayor interés para la sociedad conocer esa información y sujetar a rendición de cuentas a las autoridades que el resto de los elementos, tiene que prevalecer el interés público y debe liberarse. Hay un cambio de mentalidades. Yo no podría decir que ha sido fácil y que ha sido lineal. Hay resistencias, es necesario convencer a los sujetos obligados, pero yo creo que eso se debe de resolver a partir de una cosa, de que el ciudadano no se declare satisfecho. Bueno, pero hay una incongruencia en este tipo de situaciones, ¿no? Porque por un lado, todos los gobiernos y los actores políticos se manifiestan partícipes de la transparencia, son los voceros, son los que encabezan la bandera, y cuando un sujeto, la mayoría silenciosa, es lo más palpable, llega y quiere requerir algún solo documento, en primer lugar es muy técnica la situación. En segundo lugar, deberían de hacernos un apartado, por cierto, para los periodistas, porque si eres periodista, por default, pelas tu petición, o sea, no pasa. Y pueden tienes que recurrirla con varios compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar a flote verdaderamente esa información, que además no debe ser reservada, porque el dinero es público? Si fuera privado voy de acuerdo, pero el dinero público pertenece a lo público y como tal nos deben de entregar cuenta peso tras peso, sin importar si se puede o no reservar. Eso no debe de existir ni siquiera en la ley. ¿Qué hacer ante ese tipo de situaciones? Y una más, ¿no? Ya que ando de peticiones, ¿por qué no les expone un manual rápido a la mayoría silenciosa para que les digan en 5 pasos, así requieres información en cualquier institución, ¿no? Miren, hay un cambio sustantivo resultado de la ley general que consiste en la información pública de oficio. Yo creo que es muy cierto lo que señalas. No tenemos por qué esperar a que la persona detone el procedimiento de acceso a la información, sino que por política pública la autoridad tiene que colocar en los portales de Internet una cantidad muchísimo mayor ahora con la ley general y de una profundidad superior a la que actualmente tenemos. Solamente por decirlo de alguna forma, los contratos de obras. El tema de los contratos de obra, aunque ya está en nuestra ley estatal como una de las obligaciones, hoy tendrá que realizarse de una manera constante, tendrá que actualizarse pronto, tendrá que ser de mayor profundidad, y las obligaciones de la información pública se han incrementado sensiblemente, con un aspecto adicional. Si cualquier ciudadano e incluso el propio órgano de oficio advierte que la autoridad está incumpliendo con estas obligaciones de la información pública de oficio, va a haber un procedimiento expedito que tiene que garantizar que la autoridad enmiende ese error. No solamente que establezcamos responsabilidades, sino que en un plazo corto tenga que subir toda esa información. Estábamos justo en la mañana en comisión de informática de nuestro órgano revisando nuestro sistema de acceso a la información y efectivamente apreciamos en el catálogo de la información que, aunque es opcional, incluye diferentes conceptos de identificación de la persona, por ejemplo los periodistas, y es uno de los temas que estamos reflexionando, porque hasta dónde no el identificar la profesión del solicitante genera que el sujeto obligado tenga una reacción a la solicitud que se plantea, y es muy seguro que hagamos una modificación en nuestro sistema precisamente para dejarlo de forma tan genérica que protejamos la condición de quien está haciendo la solicitud y evitar situaciones de respuestas oficiosas de manera discriminatoria y con una clara orientación. De acuerdo con la experiencia que han observado y los recursos que también los propios solicitantes interponen, ¿nos puede decir si las instancias públicas del Estado están cumpliendo con su tarea de transparencia, exhibiendo la información que de oficio deben hacerlo? ¿Cuáles serían las que no lo están haciendo? Miren, hay evidentemente instituciones públicas que son las que atraen más la atención de la sociedad. Y tenemos en el Estado sujetos obligados de una disparidad muy grande, desde una Procuraduría de Justicia importante, una Secretaría de Finanzas, de Infraestructura ahora, o un ayuntamiento como Atizapán Santa Cruz, con debilidades evidentes. La numeral y la estadística también debe de considerarse de una manera adecuada a las condiciones de cada uno.
porque estás de acuerdo que si a Atizapán Santa Cruz le presentan una solicitud y se la recurren y no cumple, pues es el 100% de sus solicitudes va a generar un indicador que a lo mejor es distinto si la Procuraduría tiene un incumplimiento o recursos por un 10% de sus solicitudes. Varía en función de eso. Creo que también somos un Estado de México económicamente importante, lo cual genera que se realicen obras estratégicas que generan un interés de la sociedad en términos, por ejemplo, de verificar obras como el viaducto bicentenario, las concesiones de carreteras, etcétera, que no solamente atraen la atención de la población, sino de una buena parte de la opinión pública nacional. Yo lo que aprecio es que hay un esfuerzo fuerte de todas las instituciones por tratar de asimilar los conceptos en materia de transparencia. Hay demandas diversas en su profundidad, también hay usuarios que tienen una expertise en el manejo del sistema importante, otros que no, y a los cuales se debe tutelar a partir de la suplencia tanto por parte del sujeto obligado como por parte de nosotros. Creo que hay un compromiso claro. En los ayuntamientos aprecio una debilidad importante, que es lo que se ha discutido muchas veces, resultado de este proceso de administración de 3 años que muchas veces corta experiencias, que no permite acumular conocimiento, generar condiciones de continuidad. Oye, hace poco se da a conocer que la consultora A regional, en esta evaluación de la transparencia que hace por entidades, destaca al Estado de México con un avance significativo e incluso la pone como la entidad más transparente. ¿No nos estamos engañando al pensar que en tierra de ciegos el tuerto es el rey? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo permanente por no darnos por satisfechos con los indicadores que tenemos. Miren, efectivamente hoy podemos consultar cuenta pública, que hace 2, 3 años no con facilidad se podía consultar la cuenta pública antes de que el órgano de fiscalización emitiera su informe de resultados. En estos momentos sí se puede verificar antes de eso. Contamos con una información de contratos, de cumplimientos de observaciones, de auditorías, pero insisto, estas obligaciones que tenemos en estos momentos de información pública son menos de 1/3 de las que tendremos que cumplir una vez que implementemos la ley general a través de la ley estatal, y eso va a requerir un esfuerzo importante de todas las dependencias. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo. No, al contrario. Muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias y ojalá que no sea la primera vez. No, cuantas veces nos inviten, con mucho gusto aquí vamos a estar. Está el tema interesante, ¿no? Pues bastante por aprender, porque es parte, creo yo, del ejercicio ciudadano y tiene mucho que ver con la democracia. O sea, no podemos ejercer la democracia sin información y sin una idea clara de lo que fehacientemente se puede demostrar que están haciendo los actores públicos y las instituciones. Y el buen gobierno debe basarse en eso, en una política general de transparencia de oficio, claro, que no se espere hasta que lleguen las solicitudes, sino que a partir de las obligaciones que se tienen, de las plataformas electrónicas que hoy existen y que se utilizan mucho para promocionar la gira, para que aparezca el funcionario atendiendo determinadas cosas, y cuando de repente se requiere el currículum, nos quieren testar la fotografía del título profesional. Claro. Hay que cambiar, estamos en un periodo de cambio de mentalidad. Yo aprecio fortalezas y oportunidades de la ley general, que estoy seguro que los actores políticos pueden apreciar como una oportunidad más que como un elemento de restricción cuando las cosas se hacen bien. Sí, claro, la caja de cristal sería el remedio ante el descrédito ahora, ¿no? Y esta participación ciudadana, o sea, 14 millones de ciudadanos y cuántas solicitudes. Tampoco hay mucha capacitación, ¿no? Hay muchos que desconocen cómo hacer. ¿A dónde lo decía? Por eso pedí el manual, ¿no? Sí. En 5 pasos rápido, ¿no? Pero es algo que caracteriza a todos los derechos. Miren, el CIDE hizo el año pasado a nivel nacional una consulta sobre justicia cotidiana, y una de las conclusiones a las que se llega es que las personas no están conscientes de los derechos que tienen, no digamos en estos temas a lo mejor tan especializados, sino en lo sencillo como ser consumidor con derechos frente a tu proveedor, en el asunto familiar. No siempre la información de los derechos que la población puede ejercitar son tan accesibles y no se ejercitan.
Muy bien. Le agradecemos mucho. Muchas gracias al por su contrario. participación esta noche. Gracias, Amigo. comisionado. Pues sí, vamos a la pausa, tenemos que hacer otro corte comercial, afortunadamente. Antes de eso, decirles que pues en menos de un mes la 59 legislatura del Estado ha instalado ya el 50% de las comisiones legislativas y hasta el momento pues cerca de 19 o 20 de 34 estarán empezando a trabajar. Esto nos da idea de que hay cuando menos de entrada una aspiración para que no solo se instalen, sino que trabajen, desahoguen asuntos realmente importantes y estemos viendo que la productividad legislativa en lo individual y a nivel de grupos, a nivel de toda la legislatura, da frutos para beneficio de los mexiquenses. Continuamos en este juego de manos.